¿ok? Y entonces ahí están viendo la presentación tal cual, ¿verdad? Quiero decir, no están viendo las notas del orador, ¿verdad? ¿Se ve bien la presentación ahí? Sí, doctor, se ve bien. Ok, muy bien, gracias. Entonces, presentaciones digitales efectivas. A ver, permítame, voy a desactivar. Acá está sonando WhatsApp, están sonando cosas. Voy a cerrar todo para concentrarme. Es algo, ese es uno de los consejos que les doy precisamente aquí, que cierren toda distracción para poderse concentrar. Y bueno, lo primero con lo que quiero comenzar para esta presentación es un texto muy interesante que se encuentra en el libro del evangelismo. Fíjense lo que dice el evangelismo, página 98. Dice, cuando los esfuerzos hechos para presentar la obra son limitados, esos esfuerzos, entonces se da la impresión que el mensaje que presentamos no merece la atención. O sea, muchas veces tenemos muy buenos mensajes, pero si no son presentados de una buena manera, de nada sirve. No sé si les ha tocado, no sé, ver presentaciones que dicen, wow, eso que están diciendo es pura mentira, pero qué bonito lo están presentando, ¿no? Llámese un tema, llámese una presentación de ventas o qué sé yo. Bueno, entonces nosotros que tenemos cosas buenas para decir, verdaderas para decir, debemos de dedicarle. Por eso es que ustedes están aprendiendo todas estas herramientas y técnicas para preparar mejores sus clases, sus presentaciones, etcétera. Por ejemplo, para los skepsis y todo lo que tienen que hacer adelante. Y entonces, aquí estoy pensando, déjenme ver si parando mi video y eso ahí se debe de ver, ahí está, ahí se debe de ver, fíjense, ese cuadrito lo inserté en PowerPoint, ahora tiene la opción de insertar en un cuadrito tu cámara, de una manera bien interesante. Y entonces, yo les propongo una metodología para preparar presentaciones que incluye estos 4 pasos. Hay detección de necesidad, es escoger el tema, prepararlo y presentarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues vamos a irlo viendo uno por uno. Primero, para la necesidad. ¿Cómo detectamos la necesidad de lo que queremos hablar? Siempre les voy a estar recomendando muchos libros. Les recomiendo un libro de un autor que se llama Simon Sinek, que se llama Empieza con el porqué, en donde te explica cómo puedes motivar a actuar a las personas. Él te dice, por ejemplo, que cuando tú conoces a alguien, hagan de cuenta que yo no conozco a Valvé, no tengo el gusto y de hecho todavía no tengo el gusto de conocerlo personalmente. Bueno, sí, ya lo vi personalmente tomando una clase a Valvé a lo lejos, pero no conozco a Valvé, nunca lo he visto en mi vida. Y entonces me lo presentan y mira, él es el maestro Valvé, y entonces empiezo a platicar con él. Lo normal que pregunta la gente es, hola, ¿y a qué te dedicas? Y la gente te contesta, pues mira, yo soy esto, hago esto. Pero si tú en lugar de empezar con el qué, empiezas con el por qué, tu plática se vuelve más profunda. Oye, ¿y por qué das clases? No, pues déjame te cuento. Lo que pasa es que bla, 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 bla. Entonces el por qué siempre te lleva a niveles más profundos de comunicación. Y entonces cuando tú preparas una presentación, tienes que empezar para detectar esa necesidad. Tienes que empezar con el por qué. Bueno, primero, ¿por qué quieres dar la presentación? ¿Por qué necesitas darlo? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, la motivación interna se va a lo intrínseco, se va a lo interno y eso te puede ayudar mucho. Y entonces el mismo autor tiene una cita muy interesante en donde dice que trabajar duro para algo que no te interesa le llamamos estrés, pero cuando trabajamos duro por algo que amamos, eso se le llama pasión. Y se nota cuando una persona tiene pasión por compartirte algo, por decirte algo, algo interesante, ¿no? Entonces son las cosas que nosotros tenemos que buscar. Ahora, ya que tenemos el por qué, partimos de la necesidad, ¿cómo encuentro el tema? Y es en donde yo debo de tener algunas metodologías, digamos, para encontrar un tema de interés. A veces ya te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hablar de esto, pero a veces tú puedes darte el lujo de escoger el tema y entonces tienes que encontrar maneras como una lluvia de ideas, como maneras para poder encontrar temas que son relevantes para las personas de acuerdo a sus capacidades, a su conocimiento, etcétera. Y entonces, ahora sí,
ya que tienes el tema, pues hay que preparar ese tema. Aquí les voy a compartir algo bien interesante, una historia interesante. No sé si conocen este personaje, es Winston Churchill, perdón. En la Segunda Guerra Mundial, la BBC lo invitó para que diera una charla. Entonces, él era muy conocido porque daba discursos muy, muy interesantes. Y entonces él preguntó, ¿de cuánto tiempo iba a ser esta charla? Y dijo, porque si es de 10 minutos, necesito como un año para prepararme. Si es media hora lo que voy a hablar, eso lo puedo preparar en 2 meses. Y si no hay límite de tiempo, ya por ahorita podemos comenzar. ¿A qué se refería Winston Churchill? Que para poder pararte frente a las personas o virtualmente, tienes que prepararlo, tienes que dedicarle tiempo, no es algo que vas a improvisar así nada más. Simplificar no es fácil, es de lo más complicado. Muchos dicen, no, profe, pero es que a mí me da pena hablar y en realidad voy a acabar muy pronto. Y nada, se avientan 1 hora y si no los paras, le siguen. Porque ya estando platicando, pues como que se sueltan, pero hay que preparar cómo simplificar, o sea, la simplificación requiere mucha preparación, porque el tiempo no es ilimitado, ¿no? Y entonces, algunas de las técnicas que pueden utilizar es, por ejemplo, la lluvia de ideas o la tormenta de ideas, en donde ustedes empiezan a elaborar una serie de ideas al respecto sobre el tema que ya escogieron, las categorizan, las priorizan y entonces van descartando las que no van a aportar demasiado al tema o que no les daría el tiempo, no les alcanzaría el tiempo y entonces así pueden preparar un tema. Ahí es en donde ustedes descartan ideas y es parte de delimitar el tema, ponerle vallas al campo, ¿no? Que suena fácil, pero la verdad es complicado. Y hay algunas técnicas que te pueden ayudar para delimitar, por ejemplo, hacer mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos. Te pueden ayudar a organizar ese tema, porque si tú lo tienes organizado, quiere decir que lo tienes claro. Por ejemplo, encontré en Twitter una vez, no hace mucho, encontré que un pastor compartió eh, que iba a dar un tema acerca de la felicidad y entonces él compartió un pedacito de su mapa conceptual que él había hecho y se me hizo muy interesante. Y entonces él divide su tema, entonces yo nada más con ver ese fragmento yo sé cómo lo abordó, ¿no? Veo que la felicidad lo abordó, por ejemplo, desde el acercamiento cultural que era para los filósofos, ¿no? Pues para los epicúreos era evitar el dolor, para la mayoría de la sociedad vive bajo este paradigma ahora, y entonces hay otro acercamiento cultural, por ejemplo, ¿se acuerdan de la pirámide de Abraham Maslow? La mencionó, y hay un estudio muy famoso que no sé si ya han leído acerca de Harvard, uno de los estudios más largos que hay, que se han hecho y es acerca de la felicidad y la ciencia de la felicidad y habla de 2 ingredientes para ser felices y entonces, y se dan cuenta cómo todas las ideas están desglosadas pero siguiendo una estructura lógica. Las personas se dan cuenta cuando tu presentación, tu clase no tiene estructura lógica y andan rebotando de aquí para allá, ¿no? Y finalmente, bueno, uno de los últimos temas que aborda el pastor es la Biblia, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de la felicidad y demás? Y vienen textos y una manera muy, muy clara, muy sistemática para presentar un tema. Ahora, cuando tú preparas el tema, tienes que tener mucho en cuenta el público meta. No le vas a hablar igual a niños que a adolescentes, que a adultos, que a personas de la tercera edad, a personas que son de la iglesia, a personas que no son de la iglesia. Un error, por ejemplo, que a veces cometemos en la iglesia, por darles un ejemplo, es que hay un día especial de visitas, los invitamos y entonces las personas a lo mejor llegan por primera vez a la iglesia y les hablamos de el bautismo de las preciosas almas. Imagínense para alguien que no conoce nuestra manera de hablar, caray, las almas se bautizan. A ver, no, pero pues para mí el alma a lo mejor es como un fantasmita, ¿o qué entiendes tú por alma? Me explico, hay que tener cuidado con la jerga. Jerga se le llama al tipo de vocabulario que usamos en cierto contexto para poder adaptarte al público meta. Gracias a Dios, me invitaron a dar una semana de oración para niños. Mañana tengo el miércoles, el viernes y el sábado les voy a dar la semana de oración infantil. Entonces, los temas para empezar con ellos son chiquititos. ¿Por qué? Porque el periodo de atención de ellos es muy corto. Entonces, no les puedo dar un tema de media hora, de 40 minutos, como la misa de sábado de 11 de la mañana. Tengo que dar un tema chiquitito con una muy buena ilustración y algo que sea interesante y demás. Luego les voy a dar algunos tips para ese
caso específico, ¿no? Tú tienes que adaptar y hablar con el lenguaje que ellos están acostumbrados a hablar, y lenguaje no muy denso, no muy académico, si no es el contexto, a menos de que sea skepsis, pues bueno, ahí sí puedes usar palabras técnicas, siempre y cuando las demás personas te van a entender. Pero hay que tener mucho cuidado entonces en pensar en el público meta y estar preparado para lo inesperado, porque sucede que Ruth se preparó con su presentación de PowerPoint o Beautiful, le quedó bien Beautiful su presentación, y entonces llega al salón y se va la luz. Y ya no hay manera de usarle. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ustedes tienen que estar preparados para cualquier eventualidad y poder darla con o sin las herramientas. Por ejemplo, hace algún tiempo, hay un pastor que yo admiraba y quería mucho, es el pastor Arroyo, el pastor Rubén Arroyo, que tristemente ahora con la pandemia se nos adelantó en el camino, un experto en profecías. Entonces, él nos fue a dar un seminario de profecías a la iglesia de Zambrano, cuando nosotros asistíamos a Zambrano. Y entonces me acuerdo que estaba dándolo un viernes de noche, estaba bien interesante y de repente se va la luz. ¿Qué creen que hizo el pastor? Bueno, hermanos, pues ya se fue la luz, buenas noches, pues ya mi presentación de PowerPoint ya no la puedo usar, hasta mañana, nos vemos. No, él lo que hizo fue, a ver, hermanos, acérquense más, hasta donde nos alcance, les enseño aquí en la compu, pero se acaba la batería y yo le sigo. Y así fue, demoró un poquito la batería y de ahí él le siguió. Porque las herramientas son solo eso, herramientas. Las personas, los hermanos, los alumnos a quienes fueron a ver fueron a ustedes, no su presentación. La presentación debe ser solo una herramienta y no quien guíe el tema. Ustedes son los que van a guiar el tema. Una prueba para saber si estás listo para dar ese tema que te invitaron se llama la prueba del elevador o la charla del elevador, el elevator pitch. El elevator pitch es que hagan de cuenta que yo me encuentro con Elías y entonces le pregunto a Elías, oye Elías, ¿ya está listo tu skepsis? Sí, profe, ya está. Pero nos vemos nos encontramos en la planta baja de un edificio. Nos encontramos en la puerta del elevador. Y entonces nos metemos al elevador y entonces le pregunto a Elías, ¿y de qué se trata tu tema? Si Elías es capaz de decirme en lo que subimos del primer piso al tercer piso, o sea, en segundos, ¿de qué se trata su tema? Elías está listo. Si no es capaz de decírmelo en ese tiempo, quiere decir que no sabe. No, es que mire que voy a hablar de seguridad, pero también de Internet de las cosas, pero también del refri y de celdas solares y si ya me metió muchas cosas, entonces, y no alcanzó, ¡prim! Ya se abrió la puerta. Sorry, Elias, bueno, ahí luego me cuentas, no, nos vemos, bye. Entonces quiere decir que Elias no pasó la prueba del elevador. Ustedes tienen que ser capaces en pocos segundos de decir de qué va. La idea central. No, mi idea es que voy a hablar de que el Internet de las cosas sirve para ahorrar energía eléctrica. Ah, eso, ya está, seguro. Me explico, esa se llama la prueba del elevador. Y hay que practicarlo. Por favor, por ejemplo, hablando del skepsis, practíquenlo una y otra y otra y otra vez hasta que se lo sepan, pero de memoria. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro. Y hay técnicas, por ejemplo, si batallan para la dicción, y dije la dicción, se ponen un lápiz. Han visto que a lo mejor en películas o han visto que las personas se meten un lápiz para hablar con un lápiz, porque cuando uno, a ver, permítame aquí, por aquí tengo un lápiz, cuando uno intenta hablar con el lápiz, pues se dificulta. Entonces cuesta más trabajo, tengo que hablar más lento. Pero entonces cuando me quito el lápiz, la lengua se suelta muy fácil. Eso es una de las técnicas que usan para aprender a mejorar la fluidez y la dicción en oratoria. Se utiliza mucho por darles una idea, ¿no? Y hay que practicar. Y otro tip que les doy ahí, practiquen y grábense. Agarren su celular y grábense con esa plática, ese skepsis de 15 minutos. ¿Por qué? Porque si ustedes se graban, se van a detectar cosas que nadie les ha dicho o a lo mejor nadie no ha tenido no ha superado la pena de decirles, oye, Elías, estás usando mucho la palabra, o estás usando mucho y las preguntas les voy a pedir por favor que las anótenmelas, please, y al final vemos todas las preguntas, sale, para que quede grabado toda la sesión. Anótenla, pero anótenla por entonces, por ejemplo, ahí vas a detectar el uso de muletillas
Muletillas son esas palabras que usamos para, o que repites y repites y repites, como cuando oran. Y Señor, yo te pido, porque Señor, yo te pido que Señor, yo te pido que Señor lo hagas. Ahí estás usando muletillas. Te sirve para detectar, por ejemplo, cuando tú hablas, cómo gesticulas, cómo mueves las manos, o eres un robot que no mueve las manos, eso se nota no natural. Bueno, ese tipo de cosas, pero las vas a detectar apenas si te grabas y entonces viéndote cómo lo haces. Y todo discurso debe tener una estructura, ya les decía yo, si no tiene estructura, no tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión, la gente se va a enredar y no va a saber ni de qué hablaste. ¿Sí? Y ahorita les voy a dar una idea para la estructura. Precisamente para la estructura, aquí les propongo una. Es bueno que para esta estructura ustedes inicien con una introducción. Siempre díganles de qué vas a hablar. Sí, les dan la agenda, les dicen, miren, esta mañana yo les voy a platicar de, por ejemplo, hay predicadores que siempre dicen, empiezan muy bien diciendo, el propósito del sermón de esta mañana es que comprendamos que bla, 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 y sintetizan, ¿no? Siempre díganles de qué van a hablar, qué es lo que les van a decir. No, ustedes no son unos magos que al final, ¡pum!, van a revelar el secreto y ¡wow!, de eso se trataba. No, desde el principio díganles de qué van a hablar. Revelan el punto central, el centro del mensaje e idealmente busquen algo que sorprenda. Hablando en términos neuropsicológicos, usen algo que les dé un subidón de dopamina, en donde les da emoción, expectativa, les cuentan una historia que los dejan a medias para luego completárselas al final del discurso, o les cuentan algún dato interesante que les produce algo que se llama disonancia cognitiva, choca en contra de lo que ellos piensan, y entonces, pero tiene una razón y demás. Bueno, así podrían sorprender. Por darles nada más un ejemplo, ¿no? En la clase de pensamiento crítico, hay una clase en donde yo empiezo diciéndoles es que si alguien me puede decir por qué suceden las estaciones, ¿no? Y entonces, y me empiezan a decir, no, pues sí, y normalmente la respuesta que más me dan es una respuesta equivocada, es que porque en el invierno la Tierra se encuentra más lejos del Sol y en el verano se encuentra más cerca. Esa respuesta es falsa. Y así nos los enseñaron a muchos en primaria. Y les digo yo, ¿y saben cuál es la prueba que es falso? Nuestro amigo Valvez se los puede decir. Cuando nosotros estamos aquí en verano, allá en el hemisferio sur, allá en Argentina, en Brasil, están en invierno. Para ellos la Navidad, diciembre es una época de calor, no es época de frío, y estamos a la misma distancia del sol que ellos. Entonces, no tiene que ver con el movimiento de traslación y la distancia del sol a la Tierra, tiene que ver con el grado de inclinación que tiene la Tierra. Y les doy toda la explicación y, eso no me lo sabía. Bueno, por darles una idea de algo que les produce disonancia, ¿no? Otra disonancia que les doy es que en donde dice en la Biblia que no se puede comer el pato. Y entonces arma una discusión, no, profe, Levítico lo dice, a ver, búsquenmelo, les doy puntos extras y me dicen que la Biblia dice que no se puede comer pato. Y ya que agotaron sus recursos y encontraron que no es cierto, me preguntan, oiga, entonces, y hablamos sobre cosas que a veces seguimos por tradición y que no vienen, que no son doctrinales, ¿no? Y es un tema que se pone muy interesante. Entonces, ese elemento de sorpresa hace que no se les olvide, que les pongan mucha atención. Y una recomendación es que utilicen un estilo conversacional, no formal. El estilo conversacional es así como lo estamos haciendo ahorita, platicando. Y perdonen que normalmente yo sí les pregunto y hacemos un poquito más de interacción, pero solo por ahora denme chance de las preguntas al final. Pero es un estilo normal, porque si uno habla como impostada la voz, como si fuera un locutor que está dando una telenovela. Entonces, la gente se da cuenta que no eres natural y a lo mejor tiene un contexto en donde puedes usar eso, pero en una charla tú lo que quieres es acercarte a las personas, no crear una barrera con ellos. Entonces, esa es otra recomendación que dan, que se dan en varios autores, que dan varios autores. Ya que les diste la introducción con estos elementos, ahora vas al desarrollo del tema, pero el desarrollo se los das con ejemplos, utilicen muchos ejemplos. Ya que les dijiste de qué les vas a decir, ahora se los dices. Y para decírselos, pues utilizas ejemplos. Normalmente puedes utilizar una mini estructura de punto, razón y evidencia. ¿Qué significa eso? Les dices el punto, tu idea, razón, las razonas. Bueno, esto es importante por esto y esto y esto. La evidencia, miren, esto está en este texto de la Biblia o este dato científico lo corrobora. Este autor
lo reafirma, etcétera, hablando de presentaciones académicas, y eso les puede ayudar siempre dando ejemplos. Aquí puedes usar el qué, el quién, contar una historia. Está muy de moda algo que se llama storytelling, en donde tú utilizas historias para contar cosas, para enseñar cosas. Y el mejor contador de historias, pues fue Jesús, para enseñar conceptos muy profundos que usaba parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Historias con las que todo el mundo se podía relacionar, a la que todo el mundo podía entender y cada quien en su nivel podía asimilar el mensaje. Lean un poquito, busquen cómo utilizar el storytelling en la educación para dar charlas y demás, y van a ver que es todo un tema, porque es toda una ciencia. Yo ahorita solo quiero motivarlos a que vean ejemplos de storytelling. Por ejemplo, a mí en una charla, en un congreso de educación que fue a la Ciudad de México, que tuve la oportunidad de ir, un maestro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un doctor en química, nos dio una clase sobre la célula, pero nos los hizo en forma de storytelling. Tenía hasta nombre la célula y pasó ahí una cosa ahí con los componentes de la célula y todo, y bien entretenido y todos entendimos el punto, ¿no? Eso funciona muy bien. Utilicen analogías, cuando también hay cosas complicadas puede servir. Mira, esto que no entiendes se parece a esto otro que sí entiendes, y entonces las personas hacen a nivel neuronal, hacen esos caminitos, esas sinapsis de, bueno, no lo entiendo, pero como este caminito ya lo tengo, este conocimiento ya lo tengo estructurado, este objeto de conocimiento yo lo tengo dominado. Esto nuevo, si me dices que es parecido, es más fácil que te lo entienda, utilizando analogías con cosas conocidas por las personas. Y explicas en esta sección cómo ayuda tu solución a resolver el problema que tiene la persona, hablando de problema, hablando de necesidad de conocimiento, hablando de lo que sea, que es el centro de tu mensaje, de tu clase, de tu presentación. Y utilizas datos. Utilizas estadísticas, utilizas opiniones de expertos y tienen que ser concretos y cosas que ellos entiendan y que tengan relación, ¿no? No nada más tirarles números por números. Finalmente cierras tu presentación. ¿Y cómo cierras? Ya que les dijiste lo que les vas a decir en la introducción, se los dijiste con ejemplos en el desarrollo, les tienes que decir lo que les dijiste al final. En esta presentación hablamos de esto, esto, esto y esto. Y entonces les propones metas. Bueno, ¿qué sigue a partir de aquí? ¿Qué sigue más adelante? Miren, esto les sirvió a estas personas por esto, esto y otro, dando testimonios de cómo les funcionó y lo que les decía, ¿no? Bueno, ahora de aquí en adelante, ¿qué van a hacer ustedes? Si no los llevas a la acción, entonces la clase quedó como, qué interesante, no me sirvió para nada, pero qué bonita. Pues no, terminas con una motivación para lo que sigue e incluso más allá los inspiras a qué más pueden seguir aprendiendo, conociendo, desafiándolos, etcétera. Ahora, con esto ya vimos la necesidad, ya vimos el tema, ya vimos la preparación y ahora vámonos a la parte un poquito más técnica. ¿Cómo presentamos una clase, una presentación, un tema, un sermón, lo que sea que van a presentar públicamente? Ahí les va. Para empezar, recordemos que PowerPoint no es un teleprompter para que te pongas a leer palabra por palabra, porque para empezar las personas saben leer, les faltas al respeto, leen más rápido y ya se aburrieron. Esto no lo hagan, por favor. No se hace. Ustedes lo han visto y olvidé decirles algo al principio de la presentación. Por favor, no caigan en el error de estar pensando en todas esas personas que ustedes conocen que cometen este error. Recuerden que cuando hay un dedito apuntando a los demás, hay 3 deditos que los apuntan a ustedes. Apréndanlo para mejorar ustedes y ayuden a los demás. ¿Ok? Porque con esta presentación se van a volver bien cacharrones. Ahora van a detectar los errores, pero rapidito en cualquier presentación. No deben de llenar de texto la pantalla. ¿Por qué? Uno, porque para empezar las personas saben leer y les faltas al respeto. Dos, cuando tú vas empezando la segunda línea, ustedes ya acabaron. Entonces las personas se distraen, la atención ya se fue por otro lado y luego como le vas metiendo más texto, las letras se van haciendo chiquititas y parece un examen de la vista, como ese que se ve en el fondo, ¿no? Así que por favor no utilicen solo las ideas centrales y ahorita les voy a dar algunas ideas. Ahora, si es demasiado texto, porque si quieres que lean, pues prepara un PDF y mándaselos por correo o ponlo en un lado y les das la liga, pero la presentación no vas a leer. Otro problema de que te pongas a leer con mucho texto es que parece que no te preparaste y que no tienes dominio sobre la materia, así que por favor no lo hagas.
Segundo punto de estos, cuidado con la ortografía. Se ve mal y te hace ver peor. Hace con ese, así, sorry si les empiezan a sangrar los ojitos. Comprueba todo 2 veces al menos, ¿no? En la pantalla, cuando se proyecta, se ve todavía más amplificado los errores. Así que tengan cuidado con la ortografía, por favor. Pásenle el corrector. Y aquí hay un ejemplo de cómo podría sintetizar. Del lado izquierdo es cómo está preparado un antes y el después. En el antes está hechos claves del mercado, gran volumen de tráfico, más de 22,000 vehículos, fácilmente accesible, bla, bla, la comunidad, bla, bla. Todo eso es demasiada información. Si cierras los ojos, si las ves 30 segundos y te pido, a ver, cierra los ojos y ahora dime qué te acuerdas, pues te vas a acordar de bien poquito. Entonces, ¿cómo sustituimos eso? Con una idea, con la idea principal. Gran volumen de tráfico y entonces sobre eso van a echar ustedes el rollo y es la persona empieza a explicarlo. Esto va a mantener a que la audiencia siga con mucha atención tu presentación. Así que hay que escoger muy bien la idea central y si es necesario, agregas las diapositivas que sean, pero con ideas así nada más. La siguiente podría ser fácilmente accesible y lo explican, ¿no? Por darles ese ejemplo. Otro consejo, otra idea, preparen que vayan entrando las ideas, si vas a poner algunas así, que vayan entrando de una por una, porque si pones todas, las personas las leen todas y entonces pierden el interés. En los tiempos de los acetatos, yo no sé si les tocaron los acetatos, cuando los maestros usaban retroproyectores, cuando proyectaban ponían una hoja, y voy a dejar de verme, e iban dándole para abajo de a poquito para que se fuera viendo en el retroproyector. Eso era muy útil para que el alumno no viera todo el contenido de una vez. Eso en PowerPoint se puede usar agregándole animaciones para que vayan apareciendo las cosas una por una. Así que háganlo, por favor. Cosas que tienen que tener cuidado de no hacer. Por favor, tengan cuidado con imágenes como esta, en donde las hicieron con poco ancho, les deformaron la relación del aspecto, se llama. En inglés le llaman ratio o relación. Le hicieron así, entonces el niño se ve súper delgadito, ¿no? O al revés, las estiran. Tengan cuidado, cuando cambien el tamaño de las imágenes, agárrenlas de la esquina y traten de que, no me acuerdo si es con control, depende si es Mac o Windows, con control y agarrarla de la esquina hace que no pierda la proporción la imagen. Ese es un consejo que deben tomar en cuenta con las imágenes. Otro consejo, no utilicen imágenes todas pixeladas. Se ven muy mal. Busquen imágenes de alta calidad para que se vea bien su presentación. Y un tip avanzado, pueden usar un sitio que se llama remove.bg para que esta imagen se convierta en esta imagen. Remove.bg. Antes para hacer eso tendrías que dársela a un diseñador y que con Photoshop le quitara los bordes, pero ahora ya hay programas que utilizan inteligencia artificial como este en línea para quitarle los bordes a las imágenes. Eso les va a hacer que sean más atractivas. Y hablando del tipo de letras, no usen estas fuentes, ni estas fuentes, ni estas fuentes o colores así. Dificulta la lectura. Cuidado con usar letras azules, también a veces son difíciles o muchas veces son difíciles de usar. Cuidado con las combinaciones y cuidado, les ha tocado a lo mejor ver alguna presentación, ahora ya casi no, pero sí hay, en donde pasa el predicador y pone una imagen de cómo se imaginan a Jesús y encima mucho texto, ¿no? Que ni se alcanza a leer. Hay que tener cuidado con los contrastes del texto sobre la imagen. Hay técnicas para eso. Otro consejo, no utilicen tipos de fondo de PowerPoint como está el de la izquierda, con muy cargados, muy elaborados. Eso hace que las personas se distraigan. Debes usar fondos neutrales, ya sea con un fondo oscuro o con un degradado suave o con un fondo neutral o una textura tenue. Eso sería mucho mejor, más atractivo y se vería mejor. Otra cosa es que el mismo PowerPoint te ayuda a alinear las cosas, trata de respetar esas alineaciones. Los diseñadores utilizan algo que se llama malla o grid para acomodar las cosas y hace que se vea bonito. Bueno, PowerPoint ya te ayuda, te pone dónde van las cosas, respétalo, no lo andes moviendo tú, porque la alineación hace que las cosas se vean atractivas y resulte pues más entretenido y te van a poner más atención. Ahora, con respecto a las
Transiciones, ¿vieron lo que pasó aquí? ¿No? Esa transición. Tengan cuidado con las transiciones con muchas animaciones porque distraen. Antes estaba de moda, yo no sé si se acuerdan, esa transición estaba de moda y peor le ponían el sonidito de máquina de escribir con cada letra que entraba y tenías que estar viendo. Entonces tengan cuidado, eso no lo hagan, por favor. Se utilizan nada más degradados y entonces, o sea, que entre de a poquito difuminado y ya. Y mantengan las cosas simples, hablando de las animaciones, hablando de tablas, porque luego con las tablas pasa que hacen tablas muy cargadas que ni ustedes alcanzan a ver. O les ha tocado ahí una presentación en donde dice el presentador, oigan, pues yo sé que los de atrás no alcanzan a ver este número, pero aquí créanme por fe que dice esto. Y no, pues sabes qué, mejor no lo pongas o ponlo en grande en algún lugar para que todos lo veamos. Igual para las gráficas hay que saber utilizarlas. Por ejemplo, hablando de las gráficas, no es lo mismo que yo les diga, Facebook tiene tantos miles de millones de usuarios, a que yo en una gráfica les diga, ¿saben qué? La India, que es el segundo país más poblado, está por alcanzar a China, tiene 1,380 millones de habitantes. China tiene 1,412 millones de habitantes. Si Facebook fuera un país, sería el país más poblado del mundo porque tiene 2,700 millones de usuarios. Entonces, esa estadística, esa gráfica está más atractiva que solo darles un número. ¿Sí me explico? Hay que buscar la manera de presentarlo de una manera atractiva. Fíjense que después de esta clase, un alumno me tocó ver así como su skepsis, su presentación, y presentó o mostró este slide. Y lo bueno es que fue una práctica. Entonces le dije, oye, a ver, ven para acá. Eso que hiciste en este slide es justo lo que dijimos que no tenías que hacer. Llenaste de mucho texto. Entonces, permítanme, les explico, aunque no es el propósito de la clase, digamos, dar una clase de esto, pero sí les voy a explicar lo principal de este slide. Miren lo que tiene. Aquí tiene una descripción de qué se trata. Es un producto que van a construir. Y entonces, ¿qué características debe de tener? El producto consiste de tres cosas. Es una aplicación web, es una aplicación móvil, involucra un servidor web y necesita una base de datos. Esas son las tres cosas importantes. Cuatro cosas importantes. Entonces le dije, ¿cómo le harías para esto? Sintetizarlo como lo vimos en esta clase de cómo hacer presentaciones efectivas. Y entonces sí, le pensó y la replanteó como les voy a enseñar. Ese texto se convirtió en esto, una idea central y cuatro imágenes donde están explicando la aplicación web, la móvil, el servidor web y la base de datos, entrando una por una y él lo iba explicando. Esa fue la solución a su problema. Así deben hacerle. Usen gráficos y ustedes los explican. Otra cosa, perdón, es que aprendan a usar Smart Art. PowerPoint ya tiene para utilizar este tipo de gráficos, lo hacen en segundos. Antes tenían ustedes que dibujarlos y colorearlos. Ahora con Smart Art pueden hacer cosas bien interesantes. Aprovechen el Smart Art que tiene PowerPoint y que ahora incluso tiene técnicas de inteligencia artificial que te dan ideas de cómo mejorar tu presentación. De ahí vamos a este consejo, el consejo de utilizar las notas del orador. ¿Han utilizado notas del orador en PowerPoint? Son estas. Yo las estoy usando. En mi monitor de la izquierda tengo notas del orador y en la derecha ustedes están viendo la presentación principal. Por eso es bueno que si tienen una laptop se consigan otro monitor y la conecten para tener dos monitores y trabajar más cómodamente. Así que aquí los usuarios están viendo esto que está aquí. Esto que está aquí lo están viendo los usuarios y yo estoy viendo todo esto. Y yo aquí estoy viendo qué hora es, estoy viendo cuántos minutos llevamos de la presentación. Por ejemplo, yo acá veo que ya llevamos 35 minutos, qué diapositiva es la que sigue y aquí están mis notas. Si se me olvida algo o tengo mucha información para dar, aquí la escribo y yo solo la veo. Las personas no lo ven. Eso es muy, muy útil. Además, otras cosas que pueden hacer ahí, pero en general esto les puede servir bastante. Consejos de comunicación oral, ahora sí que las que venían ahí, lleguen antes, nunca lleguen a la mera hora, siempre va a haber imprevistos, siempre hay que conectar una computadora, siempre hay un falso en algo, siempre tienen que estar
con tiempo de más para que arreglarlo. Tiene que tener pasión para conectarse con la gente, tener ganas de platicar con la gente, si no, mejor no hablen, porque se nota cuando alguien lo hace, porque pues es que disculpen, hermanos, a mí no me tocaba dar este tema, ¿verdad? Pero pues no había quien lo diera, entonces aquí me paré yo, ustedes disculparán. Ahí les doy otro tip, que ahorita me acordé. Ahorita que les dije, ustedes disculparán. En otro curso de oratoria que tomé, aprendí que nunca pidas perdón. Cuando tú te paras a hablar en público, nunca pidas perdón porque las personas no saben que no saben. Es decir, muchos de ellos a lo mejor ni saben que a mí no me tocaba hablar. ¿Para qué se los digo? No, no, tú párate y di. Sí, sí, no tienes que pedirle perdón a nadie, no tienes que ser modesto, no, no, tú para y da tu mensaje, eso es lo importante. Tienes que tener pasión para conectarte con ellos, mirándolos a los ojos, no quedarte solo con una persona, sino paseando por los demás, pero sí mirándolos a los ojos, tratando de leer su lenguaje no verbal, haciéndoles preguntas, haciéndolos participar, hablando fuerte, no hablando despacio o en un solo tono toda la presentación, porque entonces va a parecer que están en una misa. O sea, eso no se hace. Traten de modular su voz, hacerlo entretenido, hablar a veces fuerte, a veces despacio, a veces rápido, a veces lento, que es lo que a mí me cuesta mucho trabajo, como ya se habrán dado cuenta. Y entonces hay que aprender a respirar. Hay que aprender a saber tomar ¿cómo se dice? Pausas. Recuerda que no eres una estatua, no es el que te sembraron. A veces, ahora con las cámaras esto ha dificultado un poco porque tampoco te puedes mover demasiado, pero en un salón de clases camina natural, no camines demasiado que parezca que están los alumnos en un juego de tenis, pero sí puedes caminar y puedes interactuar de manera natural, no eres una estatua. Y ahora muchos me dicen, profe, pero es que yo tengo nervios. Pues sí, tienes nervios, pero ahí te va un tip que yo aprendí hace mucho y me sirvió muchísimo. Para empezar, nunca dejas de experimentar esa adrenalina que te corre, que hace que te suden las manos, que te hace hormiguear tu cuerpo cuando vas a empezar una presentación. Eso no se acaba, ¿eh? Pero tienes que mentalizarte que es emoción por dar un mensaje, no es nervios de que te salga mal, te va a salir mal si no lo practicaste, si no dominas el tema, etcétera, pero si tú ya practicaste y seguiste toda esta metodología, entonces eso que tienes no son nervios, es la emoción que tienes para platicar, para que la gente sepa. Por ejemplo, yo estoy emocionado de ir mañana con los niños y poderles compartir, y de hecho a las 4 primero, antes de la semana de oración que tengo en Alamedas, a las 4 voy a ir a darles una charla a niños de la secundaria que está aquí cerquita, que se llama el SEM, que no es de la iglesia, pero me pidieron darles una charla sobre redes sociales, ¿no? Entonces, ay, tengo tantas cosas que decirles para que se cuiden y no se aprovechen de los niños, que estoy emocionadísimo de ir. Y entonces esos nervios se convierten en una emoción. Y hablando de que todo el mundo le da nervios, un autor muy famoso que se llamaba Mark Twain decía que hay dos tipos de oradores, los que se ponen nerviosos y los que mienten. O sea, todo el mundo se pone nervioso, ustedes no se preocupen, es natural. Y entonces hay que tener cuidado con el tiempo. Nada de que, bueno, hermanos, ¿verdad que hoy es sábado? Dice Valvé, le tocó predicar en mi iglesia. Y entonces Valvé dice, pues ya dieron las 12, pero pues es sábado, así que aquí vamos a estar hasta que el Espíritu Santo nos ilumine, nos vamos a las 2 de la tarde. No, hay que ser bien respetuosos del tiempo. Y si ya te dieron menos tiempo, adaptar tu tema para recortarlo y entonces salir en el mejor tiempo posible. Cuidado con eso, ¿no? Y cuidado con decir, esta diapositiva no es importante. Pues si no es importante, mi hermano, mi brother, mi profe, quítala, no me la pongas. Practica entonces y bórrala. Y hay una opción en PowerPoint de ocultar diapositiva. Si a lo mejor luego sí la vas a dar, pero hoy no me la vas a dar, la ocultas. Y luego, porque luego los ven rebotando, avanzan 3 diapositivas. Esta no, espérenme, y van 2 para atrás, una para adelante y 3 para atrás. Cuidado, eso da a entender que no lo tienes bien practicado. Y cuidado con el celular. Cuidado con suspender lo que están haciendo por tomar una llamada, a menos de que ustedes sean el neurocirujano más importante que hay en el pueblo y se van a morir unos siameses si ustedes no hacen la operación para separarlos del cráneo. Entonces les creería yo que sí es algo de vida o muerte. Pero si no es de vida o muerte, si saben que nadie los va a contactar de vida o muerte, apaguen el celular o mínimo pónganlo en vibrador y no le hagan caso, porque se siente muy mal, los alumnos se sienten muy mal, las personas se sienten muy mal si ustedes le dedican tiempo a otra cosa más que a los que están dedicando su tiempo para huirte. A mí me pasó en una presentación que nos estaban dando, el orador iba bien encarrerado y le marcaron y nos paró, ¿me permiten? Ajá, sí,
No, sí, al rato voy, sí, no te preocupes, éramos como 150 personas escuchándolo. Eso no se hace, tengan mucho cuidado, porque los puede distraer y es, es de mala educación. Herramientas, ya muchas de estas ustedes ya las conocen. Mentimeter ya son expertos. Canva para hacer gráficos les puede servir. Úsenlo, es muy fácil de usar. Nearpod ya también ya saben. Beautiful ya saben. Unsplash es para descargar imágenes de buena resolución, les puede servir para mejorar sus presentaciones. Y ahora PowerPoint también te sugiere imágenes y tiene imágenes muy buenas. Pexels también es para imágenes muy buenas que pueden descargar. Y aquí viene una tabla de posiciones de Menti, ahí les platico cómo pueden utilizar Menti para hacer sus presentaciones interactivas, ¿no? Y que la gente esté interesada porque se va a ganar un premio si les pones un quiz al final. ¿Qué seguiría después de esto? Ver buenos oradores. Por ejemplo, hay una presentación de Randy Pauch con Oprah, un programa muy famoso. Él le quedaba pocos meses de vida y entonces dio una charla muy padre, dio algo que se llama en Estados Unidos la última clase. Los maestros cuando se van a jubilar en Estados Unidos dan una última clase e invitan a todo el que quiera ir para ver qué tiene que decir este maestro que se va a jubilar. Una tradición que estaría padre que implementáramos aquí en México. Y entonces Randy Pauch dio su última plática, su última clase, se hizo famoso, escribió un libro, lo invitaron en Oprah y en 5 o 7 minutos en Oprah da consejos muy interesantes de vida y me gustaría que lo vieran para que vean cómo usaba el PowerPoint, o sea, para lo básico. Lo importante era cómo lo daba él. Steve Jobs, excelente presentador también de productos y demás. En TED.com hay muy buenas presentaciones y pueden googlear una charla de César Lozano TEDx, así búsquenlo, es una charla de TED en la Autónoma de Nuevo León, que también lo hace excelente, una charla muy buena donde aplica muchos de estos puntos que vimos anteriormente, ¿no? Y es una foto de Steve Jobs dando una presentación. De aquí, lo que sigue, que no vamos a hacer hoy, es que les haría preguntas, A ver, métanse a este Menti y vamos a ver quién contesta de todo lo que ya les presenté. El que conteste mejor es más rápido y más preguntas. Les voy a dar un premio. Les pongo el código QR. Hay páginas para generar código QR de URLs para que sea más fácil que las personas entren. Entonces las personas, pues nada más con el código QR entran desde su celular. Genérenlo, utilicen los códigos QR, se generan de manera gratis, es muy fácil. Esta es la liga donde está esta presentación, ahí la pueden buscar en la página del CREA. Está sintetizado en bit.ly diagonal UMCREA, ese es el código QR donde lo pueden descargar esta presentación, si no me recuerdan y se las mando posteriormente. Y entonces al final siempre es bueno que pongan sus datos. Bueno, pues cualquier cosa, estoy para servirles, este es mi correo, este es mi Twitter y mi nombre, ¿no? Y terminan con una foto y se acabó. Esta presentación, y déjenme dejo de grabar hasta ahí la clase.